Señorico se encuentra en el domicilio de Cristina del Puerto. Ella es una paraguaya nacida en el extranjero, ¿verdad? Que está abocada hoy en día a un trabajo demasiado importante que la revista El Señorico no puede dejar pasar la oportunidad de preguntarle un poco a Cristina qué está haciendo, cuáles son esos documentos tan importantes que está enseñando a nuestra audiencia, a nuestros lectores, la gente que nos escucha y que queremos también nosotros poner a conocimiento a través de nuestro medio para toda esa gente paraguaya que lee, escucha al Señorico desde todos los rincones del mundo, no solamente en los Estados Unidos. Cristina, buenas tardes, contanos un poco cuál es tu trabajo, cuál es la historia y cómo comenzaste con esta tarea. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes. Bienvenida a mi casa, bienvenida a tu país que compartimos con mucho cariño. Yo soy hija del exilio en realidad, nací en Argentina pero tendría que haber sido paraguaya y de hecho te agradezco que me digas paraguaya porque ya tengo un sentido de pertenencia muy arraigado, por eso siento que lucho por lo que estoy luchando. Mi abuelo fue uruguayo, vino al país ya por el 1880 y pico, 1885 más o menos. Se radicó en el país y con su sentido de pertenencia luchó mucho por el progreso del lugar. Él se instaló en San Juan Bautista, Misiones, y ahí desempeñó una noble tarea con muchas ganas, donde también se casó, tuvo hijos misioneros. Una de las tareas ciudadanas mi abuelo fue justamente la de ser presidente de la Comisión Pro Construcción de aquel entonces una escuelita, porque el gobierno nacional después de la guerra de la Triple Alianza estaba en condiciones muy pobres, entonces todo dependía de los ciudadanos, de la población. Él trabajó, fue el presidente de esa Comisión Pro Construcción de Escuela, trabajó para la ciudadanía, fue intendente municipal y con el transcurso de los años en el gobierno de facto de Alfredo Stroessner le coloca el nombre, le impone el nombre de doctor Víctor Natalicio Vasconcelos, una persona que no fue lugareña, que no hizo nada por San Juan, sin desmerecer a esta persona. Entonces yo estoy solicitando el cambio del nombre de esa institución educativa, avalada de un montón de documentación, dividida en dos partes, la parte cultural y histórica. Entonces hice un lindo trabajo de investigación donde inicié el trabajo justamente con el libro que fuera de mi abuelo, La República del Paraguay en su primer centenario. Este libro era de él, de hecho este es de Ramón Montedomecq, muchos añitos, y te voy a ir mostrando lo que a mí me explican en la Academia Paraguaya de la Historia, de lo que San Juan era una posta para que llegue a tener este espacio mi abuelo. San Juan era una posta en aquel entonces. Entonces inicio mi trabajo de investigación con este libro, el de Ramón Montedomecq en su primer centenario. Después cuento con análisis de 1913, 1925, 1935 y voy ampliando el currículum del abuelo. Acá te puedo mostrar el sello del abuelo, de lo que era su local, el ganado vacuno del lugar. Este es el sello de la época donde todavía tiene el panorama de lo que era San Juan Bautista.
una tinta impecable para que se pueda todavía conservar. Y así fui haciendo el trabajo de investigación con distintos anuarios, con distinta documentación, y fui ampliando el currículum del abuelo. A su vez, me acerco a distintos lugares. En San Juan Bautista, por ejemplo, hablo con el monseñor Mario Melane Medina, que es el monseñor del lugar, y le comento mi iniciativa, donde él me hace un manifiesto, me extiende un manifiesto de apoyo para ese cambio de nombre de institución. Sobre todo porque en aquel momento, él conoció muchos de los descendientes de don Felipe cuando él recién se iniciaba como sacerdote. Después acudo a otros 3 entes culturales en San Juan Bautista. Uno de ellos es la Asociación Cultural Agustín Pío Barrios, de la cual tengo la enorme alegría de haber sido convocada a esta gente, diciéndome: mira, sos hija de sanjuanino, estás haciendo una tarea ciudadana, no digas más que sos extranjera, y estás por la recuperación de la memoria histórica, no solamente porque fue tu abuelo, sino que tu abuelo forma parte de San Juan y es nuestra recuperación de memoria histórica. Entonces, me costó un poquitito aceptar porque me dio un poquito de vergüenza, pero después dije sí, acepto, quiero. Y todo este tiempo, a medida que hago mi trabajo de investigación, ya hemos recibido donaciones de ABC, de la Comisión Bicentenario del Cabildo, donaciones de libros, banderas, mucho material del Bicentenario. La Dirección de Verdad y Justicia y Reparación también nos donaron libros, CD, o sea que estoy feliz, de a poquito voy colaborando con la asociación. Aparte de estas 3 asociaciones, también tenemos al señor Fulvio Llano, que es representante de las víctimas de la dictadura en San Juan Bautista. Todas estas personas dieron su manifiesto por escrito a ese cambio de nombre. En Asunción tengo la Comisión del Bicentenario, también me hace un manifiesto donde comenta los méritos que el abuelo tuvo en San Juan en la época. Después tenemos la CONADER, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde el profesor Rex también se suma a este cambio de nombre. El licenciado Luis Verón, que es miembro de la Academia Paraguaya de la Historia. La presidenta de la Academia Paraguaya de la Historia, la señora Olinda Kostianowski, también nos hace un manifiesto para que esto pueda salir adelante. El defensor adjunto, el señor Edgar Villarra Riquelme, también en la Defensoría del Pueblo, se suma a este pedido. La Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara de Diputados extiende un pedido dirigido al ministro de Educación, diciéndole que por favor se expida con esta solicitud de cambio de nombre, y le expresa de que ellos, a raíz de la presentación del trabajo de investigación que yo he hecho, ellos apoyan este cambio de nombre. Pero siempre hablamos desde el punto de vista cultural, histórico-cultural. Hablamos de la recuperación de la memoria histórica, en este caso de San Juan Bautista. Después también ODEUPI se sumó, que es también otro ente que siempre lucha por los derechos humanos. La Dirección de Verdad y Justicia y Reparación también le pide al señor ministro de Educación que se expida al respecto y le sienta postura por este cambio de nombre, ¿verdad? También tenemos el Museo de las Memorias con un manifiesto y un manifiesto del doctor Martín Almada, otro luchador también por los derechos humanos aquí en el Paraguay. También he pedido algunas publicaciones, se hicieron en ABC, otras asociaciones de paraguayos residentes en el extranjero también han colaborado conmigo subiendo la biografía del abuelo en sus páginas de internet, y mi intención es la siguiente. En este caso el tema es de mi abuelo y es una recuperación de memoria histórica, pero hay otros casos, hay otras escuelas donde yo en este momento me voy a ver obligada a tocar este pequeño temita político, cosa que no lo inicié como tal. Nunca me interesó llegar a este tema político, pero la respuesta que recibo siempre es la misma. La escuela le colocaron el nombre de Víctor Natalicio Vasconcelos. Entonces, lamentablemente, un grupo de personas
defiende y me responde por qué yo ataco a Vasconcelos. ¿Qué fue Vasconcelos más que mi abuelo? Nadie fue más que nadie. Simplemente mi abuelo vivió en ese lugar, trabajó en ese lugar por y para el progreso del lugar. Fue presidente de la comisión de construcción de esa escuela y hoy en día el historial del Colegio Vasconcelos reconoce la presidencia de don Felipe del Puerto. El ministro de Educación se negó rotundamente, nunca fui recibida por el ministro de Educación real, nunca fui recibida, ni por la viceministra de Educación, tampoco fui recibida. En cambio, sí el viceministro de Educación, y no estoy segura si la viceministra, pero el viceministro de Educación recibió a una comitiva que vino de San Juan Bautista y ese mismo día él dictaminó el no cambio. El no cambio de nombre de institución educativa. Nunca supe muy bien los motivos. Claro, sí, o sea, tengo un escrito que me envía el señor ministro hablándome de lo que es la comunidad educativa, de lo que es todo lo que está arraigado. Yo lo único que sé es que también parte y contraparte, la contraparte vendría a ser de que también ya tenemos una ley firmada por Lugo para la recuperación de la memoria histórica nacional, también tenemos una ley firmada por Lugo para ir, no digo borrando, porque lamentablemente en la memoria de todos los que tuvimos familiares desaparecidos nunca vamos a borrar esa etapa de la historia, y de hecho ya es la historia, pero sí ir recuperando esos lugares, ir sacándole notoriedad o sacándole un lugar elegido, como son las playas, las plazas, los parques, las escuelas. Sí, eso estabas mencionando, Cristina, de que lo que vos estás empezando como en memoria de tu abuelo, ¿verdad? Como algo que corresponde. También empezó otro movimiento a acompañar lo tuyo, ¿verdad? No empezó todavía. Yo de golpe me asesoré y como ellos lo llevaron a la parte política, entonces yo tuve que empezar a averiguar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta ofensa con este cambio de nombre? Sí. Entonces empecé a indagar y bueno, y me enteré de que Víctor Natalicio Vasconcelos fue diputado en la época del gobierno de facto. Me enteré que fue director del Colegio Nacional de la Capital por 15 años. Y también me enteré que siendo director hubo una huelga de estudiantes del año 59, donde hubo un montón de desaparecidos. Y hasta donde me enteré, y a lo mejor no estoy bien informada, pero hasta donde yo averigüé, el director del Colegio Nacional de la Capital nunca salió a dar la cara por esos alumnos desaparecidos, que tenían 17, 18 años tildándolos de comunistas, solamente porque pedían un boleto estudiantil. O sea, me empecé a interiorizar y dije, yo estoy hasta acá, no puedo dejar de ver que deben haber otros colegios. Y me entero que en Ubutumí hay un colegio con el nombre de Patricio Colmán. Entonces, ¿quién es Patricio Colmán, verdad? Y bueno, ¿a quién se le hizo honor? Claro, y a eso voy. Entonces yo digo, ya es feo que en todo Sudamérica nuestro querido Paraguay todavía conserve nombres de plazas, de calles, de personas que formaron parte del gobierno de facto. Ya es feo, porque en toda Sudamérica mucho hicieron en los otros países y siguen haciendo para eliminar, para exterminar esa clase de nombres. Y justo nuestro país tiene que tener el nombre instituciones educativas. Entonces dije, no, creo que hay que hacer algo. Entonces empecé con esto. Mi idea, tengo un pequeño borrador de proyecto de ley para que se puedan eliminar los nombres de las personas que formaron parte de ese gobierno de facto, que tengan el nombre de instituciones educativas, siempre hablándolo yo desde ese ángulo. Y bueno, si Dios quiere, ojalá que la lucha siga. Encontré mucho apoyo, sobre todo en las colectividades de paraguayos en el extranjero, con este congreso por el sí, que fue un éxito. Fue un éxito para mí, más allá de lo que significa que se va a dar ese sí. Más allá de eso, para mí fue un éxito escuchar lo que cada uno de ustedes hace
para los paraguayos que están en el exterior. Fue hermoso escuchar cómo hablan de la ayuda que le dan a gente que está enferma, cómo se preocupan por la documentación, todo el proyecto que tienen, la ilusión, las garras que le ponen, cada uno de ustedes viviendo muy lejos, pensando en de que alguna vez quieren volver a morir en su país, de que quieren tener su banco, de que quieren tener su jubilación, de que quieren mejorar todo el tema de las embajadas para que esto sea más fluido, por sus hijos, por sus familiares que viven acá, una experiencia divina. Y entonces no solamente fue en ese sentido la experiencia muy linda, sino que también desde el momento que dije, gente, me pueden apoyar, pueden hacer un manifiesto a favor para que yo siga luchando con esto. En estos días se cambió el ministro de Educación, tengo en mente volver a insistir con este tema, tengo en mente presentar este borrador de proyecto de ley a algún diputado, a algún senador, para que lo pueda llevar a cabo, como también tengo en mente y un pequeño borrador de proyecto de ley para delimitar los nombres de las instituciones educativas, o sea, cuáles son los parámetros que debe tener una institución educativa para que se lleve adelante, ¿verdad? Cristina, ¿qué podemos hacer por vos desde el exterior? ¿Qué esperás de la audiencia, de la gente que te está escuchando? ¿Y en qué podemos colaborar nosotros desde afuera del país? Para mí sería una enorme ayuda la difusión al no del nombre de las instituciones educativas de orden público que tengan el nombre de colaboradores de un gobierno de facto. Esa sería no una ayuda para mí, creo que sería una ayuda para todos, para nuestros hijos, tienen que llevar un nombre más decoroso, más de acorde con el lugar. Y bueno, y para mí sería muy grande el manifiesto que varios se han comprometido, varios presidentes de esas asociaciones en el exterior ya se han comprometido en dármelo, y la difusión, de que ustedes voten, de que apoyen, de que comenten, de que aporten ideas, de que me critiquen, de que me juzguen, ¿por qué no? Porque yo soy hija de un luchador por la liberación del Paraguay, creo que ya viene en mi ADN todo esto, y para nada me voy a sentir agraviada, al contrario, mi padre ya no está para guiarme, pero tengo el orgullo de que él pudo morir en su país como tanto soñó. Entonces, bueno, me va a servir, soy de escuchar, me crié así, de escuchar críticas, que de los hierros se aprende, así es que infinitamente agradecida si es que ustedes pueden darle difusión y hacer de que todo esto se vaya sabiendo y de que en algún momento cambien ese nombre de tantas instituciones que hay en el país, y que esta tendría que ver si existe la voluntad de algunos de que así sea. Cristina, claro, se nota el esfuerzo que estás haciendo, la dedicación, el amor a esta reivindicación muy justa que pedís. Pero mencionaste a tu papá que ya no está ahí, pero que sí parece haber quedado vivo en todas sus enseñanzas, y eso es lo que estás aplicando sin querer, queriendo siempre. Ponemos en práctica lo que nos enseña, lo que vimos. Claro que sí. Y no mencionaste todavía, por lo menos, la participación de tu papá en la política nacional de nuestro país, de Paraguay. Por eso yo te digo a vos, una paraguaya nacida en el extranjero, porque si tu papá logró aportar tanto o por lo menos arriesgar tanto por Paraguay, quiere decir que lo llegó a querer tanto para tener hijos en ese país o afuera de él forzado, ¿verdad? Por exilio. Entonces sí corresponde la paraguayidad de corazón, de alma, y todo lo que el trabajo de tu papá también amerita, ¿verdad? Contanos un poquitito antes de despedirnos cuál fue el aporte de papá, el nombre y todo lo que él hizo. Papá, como descendiente de don Felipe Benicio del Puerto Cerone, en la época de Morínigo, como todas personas, se manifiestan con su carácter y con sus principios. Entonces él vio que él no podía, era detenido 2x3 en San Juan Bautista. ¿En qué año eso, más o menos, Cristina? Y sería en el 1947. En la época de Higinio Morínigo. Claro. Ahí él era muy pequeño, él tendría 17, 18 años, pero bueno, ya el carácter, la personalidad siempre está definida.
Y bueno, entonces él nos comentaba que él dijo, si me quedo me matan. Y si me matan, ¿de qué sirve? Entonces se fue. Él ya había quedado huérfano de papá, mi abuelo ya había fallecido. Entonces se fue a la Argentina y empezó a luchar por la liberación del Paraguay. Y él, junto con otros hijos de don Felipe Benicio del Puerto Cerona, sus hermanos, claro, sí. claro. Empezaron a luchar y a colaborar por la liberación del Paraguay, en distintos ángulos. Mi padre, por ejemplo, fue integrante del movimiento 14 de Mayo en la parte logística. Su hermana, la que le sigue a él, la última descendiente de este abuelo, de don Felipe, ella, por ejemplo, Adalita del Puerto Recalde, ella también fue integrante del movimiento 14 de Mayo. Y contaba papá que ella fue la única mujer que fue preparada como para la guerrilla, o sea, a empuñar armas, a empuñar puñales, a portar armas. El otro hermano también. Su primer hijo varón del segundo matrimonio del abuelo Felipe, hasta hoy vive. Mi tío fue uno de los choferes de la guerra del Chaco del Mariscal Estigarribia y tiene el condecorado con la Cruz del Defensor, también es sanjuanino, igual que mi papá, igual que mi tía Dalita, igual que mi tío Sebastián. La primera hija mujer de este abuelo Felipe, de este segundo matrimonio, fue enfermera durante la guerra del Chaco y tenía 15 años. O sea, toda nuestra familia viene luchando por la liberación, viene luchando por el progreso del país. Y si me permitís, Margarita, yo con este sentido de pertenencia que tengo desde hace 22 años, es que también estoy tratando de luchar por esto. ¿Y que viniste a radicar aquí? Me vine a radicar acá, sí. Mi hija tenía 2 años, mi marido argentino, yo argentina, mi hija argentina. Y bueno, amo la guaraña, me encanta el chipaguazú. Hablo guaraní como sea, pero lo hablo, lamento no hablarlo mejor, pero ya vine de allá con esa necesidad, con esa esencia, como sintiendo que esta es también mi tierra. Cuando cayó la dictadura, cuando sentiste que pasaba el peligro, ¿verdad? Sí, para ustedes. Sí, y en realidad no es que lo sentimos, sino que mi padre figuraba en lo que se llamaba en el momento las listas negras. Cuando mi abuela fallece, él no puede venir al velorio de su madre, él no puede, y uno de mis tíos le rompe el pasaje de avión en la cara y le dice, no vas a dejar. Yo me acuerdo que era pequeña y mi madre estaba con la panza así de nuestro tercer hermano y mi mamá lloraba y le decía, papi, por favor no te vayas. Y para mí fue terrible, yo recuerdo eso como si fuera ayer. Tener que ver a mi papá, tener que decidir entre su esposa, sus hijos lloriqueando, su hermano que le decía te van a matar y el velorio de la madre. Entonces, en su momento solamente vi a mi mamá llorar y no entendía lo que pasaba. Con los años, y ya yo viviendo fuera de mi país y habiéndome interiorizado de lo que fue toda la masacre como sucedió en toda Sudamérica con los gobiernos de facto, y realmente me quedo muy impresionada, muy dolida, no quisiera estar en la piel, emigrar por una cuestión política. De hecho, yo también sufrí la dictadura, porque a mis 18 años a mí me toca ir a una escuela donde el nombre era Domingo Faustino Sarmiento, uno de los grandes en Argentina, y la dictadura le coloca Escuela Marina Mercante Argentina. O sea, el nombre totalmente de militar. Viví en una época también de desaparecidos, de muertos, de violaciones de niños, compra y venta de niños, de tratantes de blancas, y el común denominador de lo que yo considero de los gobiernos de facto, que es la expropiación. Nunca se conformaron con hacer desaparecer, con limitar, con censurar, con violar, con matar, sino que también tenían que expropiar. Entonces me siento sumamente identificada, estoy feliz de que lo pueda decir, de que lo pueda exponer, y ojalá se siga sumando a la gente, a toda esta clase de luchas por la libertad, porque amo la libertad, amo la democracia,
y amo los derechos humanos, que creo que son los valores que todo ser humano debería tener para poder llegar a ser alguien en la vida, no alguien en una condición económica ni en una condición política, sino llegar a ser alguien con uno mismo. Yo me siento alguien, y sin embargo soy una simple ama de casa, no tengo el estudio universitario, pero me llena de alegría lo que estoy haciendo. Así es que, Cristina, realmente no podemos pasar indiferente al conocerte, al escucharte, desde nuestros aportes también que hacemos a la comunidad nacional, internacional, paraguaya por lo menos, ¿verdad? En el extranjero no podemos permanecer indiferente ante lo que estás haciendo, esta lucha por recuperar la dignidad de tanta gente que ha dado tanto por su patria y que permanecen a veces hasta en el anonimato todavía. Pero tenemos fe, esperanza contigo y acompañaremos tu trabajo desde afuera y en una red social prometemos de intensa campaña a favor de tu trabajo, así que te deseamos lo mejor y vamos a estar en contacto. Para nosotros te agradecemos muchísimo también que nos hayas recibido con tanta amabilidad en tu casa. por favor. Y ojalá que desde acá y desde allá estemos siempre en contacto para mantener esto en vivo. Gracias, Cristina. Gracias a vos, Margarita. Y te quiero decir una pequeña frase que el otro día en el Congreso, cuando los escuchaba todos tan emocionados de todas partes del mundo, sentí en ese momento, no me animé a decirlo, obvio, pero quiero transmitírtelo ahora. Yo creo que a ustedes los define la parte de una canción de una autora argentina donde dice: aunque no los veamos, el sol siempre está. Y siento que ustedes son eso, que aunque nosotros no los veamos, ustedes están, porque son parte de nuestro Paraguay. Así es que no se sientan tan lejos, siempre están, y lo que ustedes hacen allá también sirve, y seguramente cada día va a servir mucho más para el progreso de este país. Así es que gracias a ustedes y un beso grande para todos allá. Muy amable.